¿qué tal están? Jueves y nuevo encuentro con nuestro habitual debate de cada semana, además en esta ocasión con importantes temas de actualidad nacional. Seguimos muy pendientes, por una parte, del desarrollo que están cogiendo las manifestaciones del sector primario en todo el país, de su incidencia y de cómo lo están teniendo en cuenta también desde las administraciones. Pero también será una noche para hablar del papel y de los medios con los que se dota a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todo ya lo saben, a colación del triste fallecimiento de 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate arrollados por una narcolancha. Así que sumario y empezamos. Hoy en Calle Ancha de nuevo nos ocupamos del sector primario, de ese del que comemos todos. Manifestaciones que no decaen se siguen dando a lo largo y ancho del país, con especial crudeza, por ejemplo, en Cataluña, y hoy jueves, precisamente en nuestra comunidad autónoma, han vuelto a la carga. Mientras el precio de los alimentos sigue por las nubes, sube un 8,2% en Castilla-La Mancha. Agricultura y ganadería, pero hoy también inevitablemente hay que repensar el presupuesto, dotación y apoyos que reciben en su infatigable labor las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Conmoción en todo el país por el triste fallecimiento de 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate arrollados por una narcolancha. ¿Qué falló en el operativo? Bueno, pues ya hemos tomado asiento. Actualidad, como ven todos ustedes, pues nacional, de marcado carácter nacional, a debate esta noche en Calle Ancha. Y lo primero que voy a hacer, como siempre, es presentarles quiénes nos acompañan esta noche. Tenemos a Pepe Reina, expresidente de la FAVA, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Buenas noches. También está con nosotros Víctor Raúl López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Regional. Buenas. Buenas noches. Por este lado del plató, otro habitual, Andrés López, abogado. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos a Antonio Martínez Iniesta, analista político. Buenas noches y siempre bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues por partes y por cercanía, quizá por el territorio en el que estamos, que Castilla-La Mancha es una comunidad pues agrícola, entre otras muchas cosas, pero bueno, eminentemente agrícola. Queremos hablar esta noche, lo hacíamos también la semana pasada, hablar del sector primario, de agricultura, de ganadería, de esas manifestaciones que han seguido a lo largo y ancho de todo el país. De hecho, esta tarde también los tractores, digamos, que han llegado a la capital del país, al Ministerio de Agricultura, en esa reunión con el ministro del ramo, con Planas. ¿Qué sensación tenéis? Llevamos ya, pues es lo que decimos, un rodaje, una andadura de unos 10 días. En el fondo está esa plataforma del 6F, cada una de las organizaciones agrarias se ha descolgado, se desvincula, no se desvincula. Bueno, ¿qué sensación tenéis vosotros? Porque la semana pasada hablábamos con las propias entidades agrícolas, pero vosotros, a pie del terreno, como usuarios, esa persona que va al supermercado, ese ciudadano que, bueno, pues ¿cómo está viendo esta situación, Pepe? Bueno, parece evidente que el problema es importante porque si no fuese así, independientemente de otras razones, no se movilizaría el sector primario en los términos que se ha hecho, ¿no? Y es importante y es problemático, por un lado, por la situación derivada de la PAC y las posibles políticas que puedan reequilibrar las medidas que lleva a cabo la PAC a nivel regional. Esta mañana estábamos hablando antes precisamente de que la Junta de Comunidades puede intentar compensar algún tipo de las situaciones jurídicas que por la propia PAC determina, pese a que no se puede modificar la PAC por parte de la Junta de Comunidades, dado que es un tema europeo, pero al mismo tiempo sí que la Junta puede introducir algún tipo de medidas que beneficien a los trabajadores. Y hay otro tema que bajo mi punto de vista es importante, que es la representación de los trabajadores, de los agricultores, del sector primario, a través de las organizaciones sindicales. Creo que en estos momentos, yo no sé si con el tiempo que ha pasado, la representación que tienen ahora mismo Asaja, COAG, UPA, es suficientemente importante o debería llevarse a cabo un nuevo proceso electoral que permita que los representantes de hecho, en relación a lo que dices, en las primeras manifestaciones muchos de los agricultores y ganaderos se vanagloriaban de aquí no ha mediado ningún sindicato, o sea, es el poder del campo. Bueno, eso tampoco es así. Pero bueno, eso tampoco es así, pero parece. detrás. Esta mañana yo leí un artículo en El País que hablaba precisamente de que
quizás sea el momento de replantearse una nueva configuración de la situación de la representación sindical. Porque, bueno, el hecho de que haya aparecido algún tipo de plataforma como la 6F o alguna otra, evidentemente no parece que sea significativo. Se desvinculan, por cierto, en Castilla-La Mancha. Sí, son los últimos acontecimientos. No parece que sea significativo e importante, pero al mismo tiempo lo único que hace es trascender que quizás sea importante que esa representación pueda modificarse al alza o a la baja de aquellas otras entidades que la representan, vamos, de las entidades sindicales. Víctor, tenías la oportunidad el jueves pasado también de acompañarnos. Bueno, pues ¿cómo ha cambiado, ¿no?, digamos, el relato en estos 7 días? Bueno, pues yo creo que, lo decía el otro día, que me parecía muy oportuno, pero sí que veo por parte de las asociaciones de agricultores un poco de miedo a que se politice. Yo creo que se habló en un principio también de si estaba ciertos partidos detrás o no, y creo que deberían hacer más ruido aún en ese sentido, en el buscar el rendimiento político, porque de eso se ha hecho muy poco y los políticos no quieren entrar en plena campaña gallega, pues el Estado está echando balones fuera, las comunidades autónomas hacen muy poco porque poco pueden hacer, y desde la Unión Europea es desde donde realmente al final se puede poner al cascabel al gato. Desde luego lo que yo veo por parte de los agricultores es que ellos sí que tienen algo que decir en lo que es la ley de cadena alimentaria. Ahí sí que creo que el gobierno, nuestro gobierno, podría hacer que se cumpliera de verdad esa ley y que no se trabajara a pérdidas, de verdad, que se garantizara y que se hicieran cosas en ese sentido. En la PAC es mucho más difícil, como decía, y lo hablábamos la semana pasada. Y el compromiso verbal del presidente está ahí también con la ley de seguridad alimentaria. Como decíamos el otro día, la PAC está por la vía de las ODS, por la vía de la sostenibilidad, y parece que es el escenario que se nos plantea desde Europa. Se tiene que relativizar, pues sobre todo para que todos trabajemos en las mismas condiciones, es decir, que los países terceros, los terceros países, jueguen en la misma liga que los europeos. Ahí sí que Europa tiene algo que decir y ahí es el otro pie. Por lo demás, bueno, pues ojalá y bueno, pues consigan al final consigan hacer valer lo que están pidiendo por el beneficio de todos. Recordemos, y hoy ha salido el dato del IPC, creo que habéis dicho algo en la entradilla, pues que por ejemplo un kilo de patatas en el último año ha subido en torno al 15%, el aceite en torno al 65%, solo en el último año, que ya viene de otras subidas anteriores, y de esto los agricultores siguen sin ver prácticamente nada o nada, como nos dijeron aquí la semana pasada. Entonces algo está pasando, y digo, sobre todo la ley de cadena de valor, yo creo que el gobierno actual, el de Pedro Sánchez, tendría mucho que decir, y de momento se está poniendo de lado, desde lo que yo veo. A ver si consiguen que esto no sea así. Mientras esto siga así, pues seguirán en la calle, está claro. Yo creo que sí. Y si no, torpes serían. Torpes serían, si que ya lo han empezado. No lo sabemos lo que ocurrirá. Andrés, ¿cómo estás siguiendo estos acontecimientos? Pues con gran satisfacción, porque es de agradecer que el campo se levante y se manifieste. A mí me traen a la mente las manifestaciones que en los años 70 se llevaban a cabo en la zona de Villamalea, en la zona de la Manchuela, en la que los agricultores, los que verdaderamente eran titulares de explotaciones agrarias, se levantaban con los tractores y eran capaces de cortar el tráfico en el puente Hierro, que la carretera a Valencia. Había verdaderamente un movimiento que ahora mismo, al verlos, pues les doy las gracias, porque al fin y al cabo yo soy hijo de agricultor y lo vivo con esa fuerza y esa ilusión de que el campo es necesario y que necesitamos que en el Parlamento haya agricultores. Ya está bien de tanto funcionario que no ven los problemas desde el mundo real, sino que lo ven desde la entelequia, de la endogamia y de que se creen los listos, ¿eh? Ya está bien de funcionarios que se creen los listos, que van a enseñar a los agricultores. Y el campo, el mundo del campo ha cambiado muchísimo, y en ese sentido es de agradecer que las manifestaciones se lleven a cabo incluso por ingenieros titulares de explotaciones. Por lo tanto, gran satisfacción e ilusión de que así se arreglarán los problemas del campo. El día que las personas, las familias del campo vean que pueden conquistar el protagonismo y que los funcionarios que los manipulan y que les están dando cobertura a esas estafas son relegados y puestos en su sitio, porque los funcionarios tienen que obedecer y tienen que cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento. No pueden coger y que exista una ley
de cadena alimentaria y pasar de alto. No pueden nada más que crear trámites. ¿Para qué? Para recibir regalos y recibir ofrendas para que dilaten los plazos y sentirse que las prebendas son los que mueven el campo. Yo creo que es de agradecer el movimiento y que supera con creces a las cortapisas que los partidos políticos le han puesto al campo. El campo es víctima de un sistema de partidos políticos que no es transparente, que deja ahí en manos de 4 cópulas y familias que jamás han pisado ni saben lo que es vendimar, que no saben lo que es coger lentejas, que no saben ni siquiera lo que es arar, que no saben lo que cuesta criar y vivir en el campo, desde el campo, y que eso, gracias a Dios, creo que se va a cambiar. Antonio, un primer titular. Yo creo que llevan tiempo alzando la voz y reivindicando hasta que... Sí, de forma velada, tranquilos, serenos, hasta que ya ha saltado por los aires. Hasta que ha saltado por los aires ya han explotado, ¿no? Yo creo que el nuevo sistema de la PAC, que lleva una enfarragosa burocracia, les ha llevado a decir esta es la gota que colma el vaso, ¿no? Muchos de ellos hablamos de gente humilde, de gente del mundo rural, gente que no cuenta con sus asesores y tienen que contar con horas y horas de trabajo para preparar eso, que luego les conlleva a muchas complicaciones, mucho tal. Entonces yo creo que eso ha sido el desencadenante, pero no podemos dejar de ver que ahora mismo en Castilla-La Mancha, que es el principal motor económico, uno de los principales motores económicos de la región, pues vive crisis de antaño, o sea, vive una crisis que ya viene de largo. Ahora mismo hay más de 150.000 hectáreas abandonadas. Y predicen otros escenarios que van a ocurrir, que es la sequía. Bueno, claro, eso ya lo estamos viendo también con todo va de la mano. Entonces, hay que marcar una hoja de ruta consensuada que pueda llegar a hacer que las explotaciones agrícolas sean sostenibles y luego velar por esas nuevas generaciones, hacer fácil que esas nuevas generaciones puedan seguir cogiendo el mando, porque la verdadera culpa, ¿no?, de que esas 150.000 hectáreas sean abandonadas es por eso, porque no hay legado, no se hace sostenible, ¿no? Y eso va a ser un problema, pero bueno, es ya un problema. Y hay que velar por eso, por marcar una hoja de ruta consensuada con todos ellos y ayudarles, porque estamos hablando de algo totalmente fundamental como es el sector primario. Vamos a ver un vídeo, si os parece, porque desde el albor, por decirlo de alguna manera, del origen, ¿no?, de todas estas manifestaciones, fue la semana pasada, mucho nos pilló en atascos improvisados en las ciudades, en fin, bueno, era digamos que una masa, ¿no?, de tractores que salía a la calle, no se veía muy bien el destino, pero bueno, ahí estaban, reivindicando lo suyo. Pues ha cambiado mucho el escenario y por lo menos desde la Junta de Comunidades, acoto a nuestro terreno, al terreno autonómico, pues por lo menos están tomando cartas en el asunto. Las manifestaciones masivas que están llevando a cabo los agricultores en las últimas semanas han supuesto ya una alerta al sistema político que regula el campo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha hecho suyas parte de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y este mismo jueves ha propuesto formalmente, mediante una carta enviada al Ministerio de Agricultura, una serie de cambios en la política agraria común. Las modificaciones que aliviarían la situación de los agricultores castellano-manchegos tienen que ver con la flexibilización de los ecoregímenes, la supresión de cierta burocracia y el retraso hasta el año 2027 del Cuaderno Verde Digital. Además, a juicio del consejero castellano-manchego del ramo, deberían introducirse de forma inminente las llamadas cláusulas espejo, con las que se trataría de evitar la competencia desigual con respecto a los productos de terceros países, que tendrían que seguir las mismas reglas del juego para ser comercializados en Europa. Con todo, recuerdan desde la Junta, las competencias en la materia son europeas, pese a las intenciones de la Junta de Comunidades. Bueno, pues se van dando pasos, pero he ahí pues la principal conclusión, ¿no? El hombre propone y Dios dispone, dicho de otra forma, la Junta quiere mediar, pero al fin y al cabo lo que decíamos antes, porque en la primera introducción, sobre todo por este lado del plato, lo decíamos, las competencias en última instancia, por lo menos las de la PAC, las tiene Europa. Para lo bueno, para lo malo, somos europeos en esto. De todas maneras, creo que hay un problema de fondo importante que he puesto de relieve antes. Lo que no se puede hacer, es evidente que el problema del sector primario, ya no vale la pena repetirnos,
pero la representatividad del sector primario es necesario que se utilice a través de los cauces democráticos existentes. Ahora bien, si no existe, es decir, si en estos momentos la representatividad no es correcta, habrá que llevar a cabo un procedimiento diferente. Porque si no, el problema es que, siendo necesario, como decía Andrés, siendo fundamental que el sector primario se manifieste para reivindicar aquellas cuestiones que considera básicas, si no se establece un conducto, no se puede estar manifestando en la plataforma 6F, montando un circo en la calle, y a los 2 días los sindicatos representativos, en teoría, otra. De manera que eso el Gobierno y la Administración autonómica deberá canalizarlo para permitir que los trabajadores del campo obtengan los recursos, o mejor dicho, las reivindicaciones que se plantean en los términos que se puedan permitir y que permita la PAC en este caso, pero al mismo tiempo que el resto de ciudadanos no pueden estar dependiendo de que esté la calle ocupada permanentemente, como está ocurriendo. Es decir, es que... pero bueno, son las medidas de presión, al final son efectivas. No, es así. Insisto, si estamos de acuerdo en que las manifestaciones son fundamentales, como decía Andrés antes, a lo largo de la historia es una manera de presión para conseguir los logros que quien las convoca se plantea. Eso es fundamental. Pero al mismo tiempo hay que organizarse un poco, porque si una plataforma... Sí, pero igual que ha habido mareas verdes por la educación pública, mareas blancas por la sanidad, pero yo tengo la singular percepción de que el campo funciona con otra idiosincrasia, ¿no? Las mareas yo creo que estaban secundadas por los propios sindicatos, es que aquí da la sensación... Y los sindicatos están, y las asociaciones agrarias también, y lo están viendo, que lo sé, y trabajan por y para, pero claro... Víctor. Sí, que el otro día se lo preguntábamos un poco a las organizaciones que había aquí y decían que era más que estaban cansados de esperar, cansados de estar en la misma tónica porque no les daban las concesiones para salir a la calle. Estaban mareándolos, en palabras textuales, dando plazos y plazos y plazos, digo la administración, y no les daba esa opción a las asociaciones y plataformas. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos, como autónomos, lanzarse a la calle. Se organizaron por WhatsApp o por una serie de listados. Sí, por grupos de WhatsApp. Por grupos. Ellos. ¿Cuál es el...? Que muchas veces te preguntan dónde está el papel de los sindicatos, es decir, brilla por su ausencia cuando verdaderamente se les necesita. Se sentían mucho más representados, lo que se dijo aquí, por sus plataformas, por sus asociaciones, que por los sindicatos, que dicen... Hay que modificar el sistema de representación. Es decir, si yo lo que estoy diciendo precisamente... Lo que se ha convocado fundamentalmente son las asociaciones, o sea, lo que... No, pero ahora me parece que fue ayer o antes de ayer, de hecho en la zona de la Mancha, ahora mismo están convocadas, hay convocadas manifestaciones también tractoradas, por así decirlo, a través de los sindicatos representativos, es decir, de COA, el martes estuvieron en la subdelegación del gobierno también, creo que por eso digo en agricultura también. Pero yo también me pongo en el papel de la administración, es decir, ¿quién es el interlocutor para poder resolver el problema del campo, siendo legítimo la manifestación que llevaron a cabo la plataforma 6F, siendo legítimo? Si resuelve o si se lleva a cabo una negociación en el ámbito de la institucional correspondiente, después los que vienen detrás negocian o no negocian. Quiero decir, hay un problema de fractura de representatividad y creo que es fundamental que eso se clarifique, porque de lo contrario las instituciones no pueden estar sentadas permanentemente ante cualquier plataforma que se plantea. Las plataformas creo que entiendo. No, yo creo que es al revés. Yo creo que el problema viene porque la administración está regida por personas que no están cualificadas para atender a la problemática del campo. No, pues mira, te iba a decir... Hay una falta... Andrés, el consejero de Agricultura, y perdona que te interrumpa, que tenemos en este momento en Castilla-La Mancha, yo creo que si hay alguien capacitado y alguien que conoce en profundidad el sector agrícola, es este. Por tanto, yo no creo que sea un problema de conocimiento solo. Es un problema profundo de que no se puede estar de lavapilas para arriba y para abajo, y porque seas un buen lavapilas te nombran consejero. Es decir, es muy gordo y muy triste, que el que tiene el problema, quien tiene la competencia, quiera cambiar el interlocutor de quien la sufre. Esa es la incapacidad. Lo que tiene que hacer el señor consejero es pensar si tiene las condiciones para ser consejero.
si es capaz de hacerlo mejor que el anterior. Tampoco entraré en consejero. Mira, porque aquí no es cuestión tanto de buscar en si es que el consejero estima. tiene muy poco que decir, Andrés. ¿Eh? Si es que el otro problema que estamos hablando, porque estamos hablando por un lado de la representación de los agricultores y por otro lado de las administraciones. El margen de maniobra Realmente que la tiene las administración aquí se llama Ministerio de Agricultura y Europa. Sí, pero El además, tema del campo y es sobre todo Europa, otro melón que se le abre al y gobierno donde hay de que ir Pedro a llamar a la Sánchez. puerta. Antes era Cataluña, ahora es esto que Sí, es pero una Pedro animación, Sánchez ojo. pero Pedro Sánchez hace y deshace lo que quiere, o sea que en eso poca presión están haciendo porque antes de ayer estuvo Pedro Sánchez diciendo que tiene que haber un alto fuego en Gaza a Europa, se lo hizo saber, o sea que igual puede obrar de cara a sus agricultores y defender los intereses de sus Hombre, agricultores sobre en la Europa. ley de cadena alimentaria han prometido, pero claro, hasta Sí, por prometer... eso digo, pero que claro que tiene, por eso prometer digo y que el realizar es ministro, distinto. hablando en vez de Sí. Pedro Sánchez, Planas tiene un buen papel ahí que jugar y Pero- es ante el que pero debería, ese es el verdadero, problema. la Y verdadera hasta ahora se han puesto preocupación de lado. ¿Por qué? que estás viendo Porque que todo el entre mundo se otras pone de perfil claro, y pues nadie porque actúa, nadie otras hace cosas nada. No interesaba ahora en este momento, Mira, tampoco el es un buen ministro de momento, estamos en Agricultura campaña tiene- electoral, estamos no interesa. interesa. El ministro de Agricultura Interesa tiene hacer Bueno, bulos sobre la quedaremos sin comer, amnistía. ojo, no Interesa quiero hacer ser bulos sobre la amnistía. agorera, pero- Eso está muy bien. Hacer bulos sobre la amnistía está genial, pero no interesa hacer atender lo que dicen los agricultores. Andrés. El ministro de Agricultura alegan como único mérito de él que fue un embajador excelente en Marruecos. Pero el campo no ha sido capaz de buscar las soluciones que el campo exige. El problema no está en quien sufre las víctimas. Enfocarlo desde el punto de vista de quien tiene la competencia. Y si vivimos en Europa, donde las competencias administrativas son determinantes del sistema económico, estamos hablando de que ahora mismo el ministro de Agricultura no está ofreciendo las posibilidades que exige la solución del problema del campo. Claro que no. El Claro que consejero no. de Agricultura Claro que no, pero vamos a ver, era Andrés. un sindicalista hace 4 días. Que hay un problema. Y- En el campo hay Bueno, un problema muy equiparas gordo. a Planas que es la con revolución. el consejero de Agricultura Es de la Castilla-La Mancha para Andrés, sí, es su opinión, No, tampoco... que hay, bueno. hay un problema muy gordo en Europa, que es la revolución verde que ha venido para decir que hay que ser sostenible en un método de producción que es la agricultura y la Eso es tirar ganadería. balones fuera. Sí, no. Eso Sí, es lo que ha esos revolucionado balones todo. fuera. Eso es lo que ha revolucionado la Esos PAC. balones fuera. Aquí, Eso es lo que ha revolucionado todo el sistema de la PAC. Víctor, Los la ecosistemas. solución que es se- la que no se toma. Y aquí tenemos responsables. A ver, no nos pisemos. No, pero Europa la hace suya, porque China no la hace suya. China no la hace suya. Y Marruecos tampoco. Hasta ahí. Esa es la verdadera Claro, ruina. ese es el problema. Esa es la verdadera Ese es el ruina, la problema. agenda Europa la hace 2020-2030. suya. Esa es la Ahí es donde verdadera está el ruina. problema y esa forma de implementar un nuevo sistema que no sé hasta qué punto está bien o no en el campo, pero ese es el problema que tienen nuestros agricultores y nuestros ganaderos hoy en día, incluso los pescadores que se están asociando ahora a la situación, que hay unos métodos que cambian del intensivo al extensivo. Hay unos métodos que antes se aplicaban y ahora no se dejan aplicar. Y tú si tienes que aplicar cada 4 años barbecho, lo tienes que aplicar porque te lo dice la PAC si quieres cobrar. Y tú si no puedes plantar más de 4 años seguidos maíz, lo tienes que hacer así si quieres la PAC. También nos Y suma y parecía sigue. una Y tú, si barbaridad quieres- que nos y tú, si echaran de quieres los bares sacrificar pollos, de fumar y no quiero no ser... puedes tener una cantidad así de nos pollos, hemos acostumbrado. claro. Lo Yo digo creo porque que sobre Ese todo... sistema Espera un momento. que se ha impuesto, ese es el que ahora hay que ver si está bien impuesto, si es tan rápido como se tiene que hacer, o se tiene que dar poco a Ciertos poco una plazos, en eso flexibilidad estoy de acuerdo. y un Conforme cambio Pero está para- más sobre sostenible. demonizar la Mientras que Agenda las personas que 2030... han creado el problema y lo han mantenido, permanezcan, incluso se les potencie, no se va a arreglar el problema. No nos confundamos. Que vuestra versión... Pero el problema, ¿quién ha creado el problema? El Lo hemos creado ministro y el todos. consejero. No, el problema- llevan el viviendo... el problema del cambio de la climático- política 20 años. Llevan viviendo de la política Problema 20 mundial. años. Y no son agricultores. Y no vienen del mundo del campo. No Pero tienen bueno. En el caso del consejero de Agricultura, ronco una lanza a favor de él. Tú puedes cuestionar como estaba Por no comentando- monopolizar Pero con vamos esta a ver, cuestión. Yo no te interrumpo, vamos a ver. Aquí el problema viene el problema viene cuando lo que no se quiere es cambiar a las personas, que quieren seguir si no chupando es un del problema de las bote personas, sin es un tener soluciones no ni es un tener problema de las alternativas. personas. La PAC es producto de unos ineptos. Y esos ineptos son capaces de cambiarle el nombre a las cosas Pero la para que PAC sigan aprobada- igual. la PAC Bueno, aprobada en Bueno, Europa. por La no PAC viene de enrocarnos en la Bruselas, cuestión, hombre. quiero que El ande problema- más el debate, porque es que además Antonio lo ha introducido. El tema de la demonización de la Agenda 2030, dices tú que es el verdadero Hombre, problema. Estamos haciendo una la mala agenda lectura. 2020-2030 quiere, Abarca mucho más que PAC quiere y fundar, quiere producción fundir, agrícola. quiere fundir al mundo rural, quiere fundir a los ganaderos, quiere fundir a los agricultores.
¿De qué Ese vamos es un a mensaje comer? muy politizado. ¿De qué vamos a vivir? Más que quererlo fundir, Los lo quiere objetivos cambiar. A ver, sostenibles son perfectamente legítimos y están Pero vamos a ver, ¿qué pretenden? ¿Que un agricultor viva del romance? No, vamos a ver. Vamos a ver, una explotación agrícola tiene que ser rentable. Mira, yo creo y todos trabajamos para comer. Podemos O sea, ver una reflexión que el otro día surgió con el tema La de Agenda 2020-2030 tiene yo creo mucho que hay que peligro. La Agenda 2030. Mucho peligro al mundo flexibilizar rural. su aplicación, igual que ha pasado, lo estoy diciendo, y desde el punto de vista económico, igual que ha pasado, por ejemplo, en el mercado de la automoción. La automoción, todo era, la Agenda 2030 era cambiar ya y acabar ya con los coches de combustión. Y se ha Sí, demostrado, esa rigidez y Alemania no viene se ha dado bien. cuenta Correcto. que su sistema se venía abajo. Pues lo mismo pasa con la Agenda 2030. Totalmente, No se ¿no? puede implementar del hoy para mañana un sistema de Sí, PAC. pero no por eso la Agenda 2030 es mala. No. No por eso hay que hacer Bielsa. Ni solamente habla la Agenda 2030, La que lo Agenda decía el otro día. 2020-2030 Jorge de es las mala Heras. para la No solamente agricultura, Son 17. para la ganadería y para el mundo rural. Es muy mala la Agenda Pero según se está 2020-2030. aplicando ahora mismo, Y creo si- que es mala. Bueno, pues habrá que Sí. Con las introducirla prisas en que se está correcciones haciendo oportunas. y con la Ese forma es que el se está tema. haciendo, Los creo que es está mala. acribillando. Porque entre otras cosas, Sí, bueno, ahí lo están. dije aquí, lo que hay una prueba es que en un año de PAC, de nueva PAC, el minifundio, lo poquito que quedaba, se está yendo al carajo. Aquí el tema es que la ley de cadena alimentaria, si o se sea, llevase lo a único cabo que sirve, correctamente, el esto se progreso es modificaba. el latifundio. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí dentro de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en dónde nos quedamos. Porque estás diciendo que el pequeño agricultor no tiene nada que hacer en este sistema. Lo que quería decir es que... No, Por no, ejemplo. nada. Entonces, Ahora sé si mismo eso- nada. No sé si eso es lo que se pretende con la Agenda 2030, pero a lo mejor lo que nos vamos a encontrar es lo que decía él, en vez de 150.000 hectáreas sin producir. No, eso es pues un muchas hecho más. ya. Hombre, con la Agenda 157.000 2030 hectáreas. Lo que se pretende son otras cosas. Ahora bien, que de, Ya, pero que se de está- manera pero Que la no se está aplicación real aplicando hay bien. que pulir cosas. Como hay No se está problemas aplicando que hay que bien, esa es la resolver, cuestión. El problema es resolver los problemas puntuales que Claro, se están suscitando claro. como consecuencia de la aplicación. Y la ley de la cadena alimentaria lo que tiene que Sí, pero nadie le pone el cascabel al gato. No, Y tampoco puedes convertir Todo el mundo de a un perfil. agricultor en un Yo funcionario tengo por claro que estas tenga que estar- manifestaciones marcarán un antes y un después. No, no porque puedes así es, convertir- y así debe ser también. ¿eh? Patricia, Sí. tampoco puedes convertir a un agricultor en un funcionario que esté todas lo he las dicho horas- antes. 40% todas las- de su Que tiempo no lo tienen dedican ni a un recursos, tiempo. muchos de ellos no tienen burocracia. recursos, Víctor. Claro, entonces algo falla en la aplicación. ¿no? ¿Qué estoy Sí, pero diciendo? lo que quiero decir, Eso es lo que hay que Las pulir. personas Yo que lo han diseñado. por eso decía Mientras que permanezcan los mismos, si no se cambian los sillones, y tenemos Es mala. claro que no A va día de hoy Yo creo es más que las mala. personas Y se- lo que, No nos y pisemos, lo que que estáis pretende hablando es todos a la malo y vez. sus objetivos no son buenos. Hombre, No son buenos ni tanto la agricultura, ni la ganadería, ni el mundo rural. Lo vuelvo a repetir y lo repetirá. En el Y si mundo no, es un objetivo bueno. Hombre, vaya, ¿Eh? pero ese desde que yo vivo está. sí, pero Bueno, Y vamos desde a mis ver. abuelos. Y, Me ha gustado esa es decir, es que es muy reflexión, bonito. La paz eso. en el mundo, ¿no? Y aquí Sí, estamos el con dere- y Cazar los en este derechos escenario. humanos, Sí, sí. Vamos a todo. hacer un pequeño Todo alto de en el color camino. de rosa, mundo de Señores, Hoy Yupi. viene Puigdemont con la amnistía, no te preocupes. Vamos a hacer- dejarnos las cosas muy claras. Bébete un trago de Sí, agua, vale. Víctor. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no se muevan, regresamos enseguida aquí en Calle Ancha. Hasta ahora. Noche de jueves en Visión 6 Televisión. Por si se incorporan ahora, estamos hablando del sector primario, de sus reivindicaciones a lo largo y ancho de todo el país. Aparcamos este tema y nos centramos también, bueno, pues en un asunto que ha suscitado también mucha polémica, ese accidente de la Guardia Civil en Barbate, en el que fallecían 2 agentes. Tengo que... ¿Tienes que qué? Decirte que no estoy de acuerdo. Accidente no, ese asesinato. Ese asesinato Luego me apunta muy bien, Víctor totalmente. Raúl. Hoy Muy bien, venís con, Víctor. hoy venís porque fuertes en las general. cosas hay que decirlas como Llamarlas son, no por es su un nombre. accidente, Bueno. hay que llamar a las cosas por su nombre. Eso Vamos a ver si os parece el siguiente vídeo y entramos ya en materia de debate. Desde 2018 las narcolanchas son género prohibido, es decir, no se pueden fabricar, reparar, transportar, navegar, tenerlas o venderlas. En teoría, hace 6 años que este tipo de embarcaciones no debieran navegar ni en la costa de Cádiz ni en ninguna otra del litoral español. Sin embargo, su presencia es más que frecuente en el mar. Además, hoy diversifican su cometido, ya no solo se emplean para la carga de droga, también para transportar combustibles y en los últimos tiempos para trasladar a inmigrantes desde Marruecos.
Especialmente sangrante que 6 narcolanchas estuvieran refugiadas del fuerte temporal en el puerto de Barbate el pasado viernes. 5 de ellas emprendían la huida ante la presencia de la Guardia Civil, pero una sexta decidió enfrentarse a la autoridad valiéndose de su superioridad técnica. Tenía unos 14 metros y varios motores fuera borda, mientras que la patrullera de la Guardia Civil era una Zodiac de actividades subacuáticas de unos 5 metros. En esa lucha desigual, 2 agentes murieron y otros 2 resultaron heridos, uno de ellos de extrema gravedad. Bueno, pues hay una breve, una escueta reconstrucción, si se puede decir de alguna forma, del fatídico accidente. Decía Víctor que no era un accidente, lo tachaba, bueno, pues como algo bastante peor, como un asesinato. La cosa es que, sin duda, esto trae a la palestra un tema muy importante de fondo, que es los medios con los que se dota la Guardia Civil. Pero yo creo que hasta nos hemos hecho trampas al ahorcado, ¿no? Porque las narcolanchas no deben, o sea, están prohibidas, no deben existir. Sin embargo, es un territorio que queda muy lejano para nosotros, Barbate, ¿no? Desde Castilla-La Mancha, pero es una particular idiosincrasia y eso circula por ahí. O sea, estuve hace 2 semanas por allí. Te puedo contar que una de las cosas que me enseñaron en Algeciras, que tengo allí algún que otro amigo, pues fue las naves del Ministerio, naves inmensas que están llenas de narcolanchas hechas polvo de todas las posiciones posibles. ¿Por qué? Porque una narcolancha al final es una herramienta de trabajo de esta gente. Del narco, sí. Del narco. Entonces lo que hacen es, la compran para el momento, hacen sus traslados y luego las abandonan. O las que les capturan, bueno, pues ahí se quedan, pero que las van, la Guardia Civil lo que va haciendo es acumulándolas en una nave, y hay naves, varias, llenas de narcolanchas, que me llamó poderosamente la atención ver esta herramienta allí, ¿no? Entonces, la otra cuestión es que los únicos que cumplen el trato son nuestras Fuerzas Armadas o en este caso, nuestra Guardia Civil, porque ellos no utilizan narcolanchas. Ellos utilizan Zodiac y alguna que otra patrullera que tienen, que no tiene el mismo nivel que tienen estas otras. Y es más, tanto es así que hasta hace 16 meses había una parte de la Guardia Civil dedicada a la lucha contra el narcotráfico, que era la OCON Sur, que era un servicio especial para ir a por esta gente. Bueno, eso se ha desmantelado también. O sea, ya no solo no se permiten que tengan narcolanchas o no se les provee de narcolanchas a nuestros guardias civiles, sino que además los geos, entre comillas, la gente especializada en ir a por ellos, pues se ha desmantelado y se ha diluido en el sistema normal de la Guardia Civil. Y esto tiene un responsable al final. La opinión pública se ha echado encima del Ministerio y de Marlaska. No sé si es la opinión compartida, si no, necesitamos que pasen escalofriantes sucesos de este tipo, que han envuelto al país en mucha tristeza, muchos lazos negros, muchos no se puede convertir en un hecho anecdótico, porque el problema del narcotráfico... No, porque tiene nombre y apellido los agentes que han fallecido. Es un sistema de vida. Aparte de la casuística de la narcolancha, es que el problema es del narcotráfico. Entonces, el tema es que el Estado, la administración, debe de tratar el narcotráfico como un gran problema de Estado. Lo que ocurre es que, salvo en las zonas costeras, en el resto del país, pues apenas llegan noticias, salvo, como decía Víctor, cuando ocurre un accidente, un siniestro de este tipo. Quizás es un tema de menos apego, ¿no? Hasta que pasa una cuestión de estas. Claro, pero es que eso estamos muy acostumbrados a que ocurra algo así, y debe ser el Estado el que, teniendo conocimiento de lo que está ocurriendo, tome las medidas oportunas para dotar a la Guardia Civil o a las entidades, a las fuerzas públicas competentes, porque el narcotráfico no solo se produce en las zonas costeras, también en el interior. ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, pues no tenemos por qué conocerlo, pero ellos sí, porque tienen herramientas para poderlo conseguir. Y deben de poner a disposición de la Guardia Civil y de las fuerzas del Estado las herramientas necesarias para conseguir que eso poco a poco vaya desapareciendo. Yo he conocido algún tema de narcotráfico en la zona mexicana, y te puedo decir que esto se va deteriorando cada vez más y avanzando. Entonces, o se introducen las medidas oportunas, o al final, el otro día salió una noticia, parte de las divisas, en torno al 70% de las divisas de México que vienen de fuera, vienen a través del narcotráfico de Estados Unidos. Cuidado, que el problema del narcotráfico no es algo circunstancial. Hay que tratarlo, claro. En España es el estrecho. Claro.
Y Marruecos tiene mucho que decir en eso también, ¿eh? Curiosamente, hace 16 meses pasaron cosas entre Marruecos y el gobierno de España, no quiero ir más allá, pero que el problema se ha bajado desde Galicia, antiguamente era el foco de entrada por Europa, a aquí, a la zona del Estrecho, y con la connivencia de otro estado que es Marruecos. Con esa radiografía, que es muy importante lo que está apuntando Víctor, me vengo por este lado para que os hago partícipes, Antonio. Lo que es increíble en este país, que pase lo que pase, aquí nadie dimite, aquí nadie adquiere responsabilidades y aquí han asesinado, con letras mayúsculas, han asesinado a 2 guardias civiles velando por la seguridad de todos con nombre y apellidos, Miguel Ángel González y David Pérez. Esto no puede quedar en saco roto, ni puede quedar en el olvido, como pretenden que quede en el olvido tantas víctimas del terrorismo como han habido en España. Señor Marlaska, ¿qué espera dimitir? Allí en aquella zona había un cuerpo de élite compuesto por 150 efectivos que eran un ejemplo de Europa en la lucha contra el narcotráfico. Ese equipo de élite de 150 efectivos, señor ministro Marlaska, lo desarticuló. Supuestamente parece ser que su argumento es por su alto coste. Señor Marlaska, ¿cuánto vale la seguridad de la ciudadanía? Señor Marlaska, ¿cuánto valen nuestras vidas? ¿Cuánto valen las 2 vidas que hemos perdido? ¿Cuánto vale la vida de Miguel Ángel González y de David Pérez? Señor Marlaska. Señor Marlaska debería haber dimitido ya, y para mañana es tarde. Y para mañana es tarde. ¿Y cuánto vale porque la vida no puedes mandar a... ¿Perdón? Que cuánto vale la vida de tantísima gente que al final no nos olvidemos, estamos hablando de droga que entra a Europa. Exacto. O sea, aparte, el mercado que estás permitiendo. Claro, el riesgo de inseguridad Total. que le estás proporcionando a aquella zona, a la costa. O sea, ahora mismo cualquiera de nosotros que estemos pensando en las vacaciones de verano, seguro que no estamos pensando en irnos a Cádiz. O sabemos lo que hay. Pensamos en esa particular idiosincrasia también que nos venden las series de televisión, que nos dibujan el narcotráfico en las zonas del sur, y dices, muy importante lo que dices, Antonio. Claro, exactamente. Entonces, y aquí nadie asume responsabilidades, nadie dimite, y aquí hay un culpable, y el culpable es el señor ministro Marlaska. Él es el que no dota de medios, él es el que los ha quitado, y él es el que nos ha dejado vendidos a nuestra querida Guardia Civil. Andrés. Yo planteo que el problema se reside en el Congreso de los Diputados, que es el que elabora los presupuestos anuales y la relación de puestos de trabajo de la Administración del Estado. No, pero no desvíen. Perdona. El ministro representante del Estado, claro. Y ellos saben, ellos deciden a dónde lo dedican. Y tú sabes que en el Consejo de Ministros la fuerza que tiene cada ministro es por lo que aporta ese presupuesto. Entonces, y por lo que negocia ese presupuesto. O sea, que no me digas eso, porque el presupuesto se negocia desde el ministerio. Y cada ministro tiene que decir que lo suyo es lo más necesario. Y ahí tiene mucho que decir el señor Marlaska, está clarísimo. Lo que está claro es que aquí en España se dedica el personal a distraer mucho a la opinión pública. Prueba de ello es cuando yo con reiteración escucho, me llegan que las diputaciones y que si los ayuntamientos se dedican a crear, por ejemplo, inversiones en cuarteles de la Guardia Civil, en historias que no son nada más que para decorar y aparentar que defienden las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando la verdad está en el Congreso de los Diputados. Si existiera ahora mismo en España, que es una necesidad real, y si verdaderamente tuviéramos diputados y senadores de verdad, habría propuestas para que los presupuestos generales del Estado contemplasen duplicar los puestos de guardias civiles y de Policía Nacional. Esa es la verdad. Pero es que la verdad, Andrés, es que estás en un congreso... Perdona, yo no interrumpo. Vale. Y los medios materiales y personales que se necesitan, la Policía Nacional y la Guardia Civil, tendrían que ser duplicados, medios materiales y personales. Y se tiene que decir en el Congreso de los Diputados. Y no vale pedir la dimisión de un ministro cuando no se ha ejercitado en el Congreso de los Diputados la propuesta presupuestaria. ¿Cómo que no vale? Eso es demagogia. Sí que no, la demagogia no me estás haciendo. Lo que estás hablando tú es demagogia. No, y hasta que estamos tarde ahora, no, que desarticula
ese grupo de élite ¿quién lo es el desarticula? señor Marlaska. Vamos a ver. Y el que no lo dota a la zona es el señor Marlaska. Y el señor Congreso- Marlaska es el que gestiona. Y el Congreso- no, no, no. distrae, Y el eso Congreso, es mira. Espera, Víctor. Escucha, Venga, por favor. escúchame. Tiene que habilitar el Congreso Andrés. de los Diputados. No, hombre, no. Tenemos tanta Sí, mañana. hombre. No, pero Vamos a desviar la atención. No hablemos todos. No, Estamos llenando Bueno. aquí de vacío. No. Sin partida presupuestaria no hay material. creo- no hay si yo posibilidad de Andrés, comprar esto No es- eso no es- sí que es no es demagogia e exacto. hipocresía. A ver, Antonio, si yo creo que... Ahora vas y le cuentas eso Se lo a cuentas los a los que hermanos no- de, Antonio, a los Antonio. hijos No, de, no. a O se lo la cuentas- mujer de y a los padres de. O se lo cuentas Venga, hombre. a esos De los Ten en ejemplos. cuenta que los diputados no hayan hecho una propuesta Pero para ¿cómo? captar Pero los qué materiales propuesta, personales. si el que Pero manda qué es el propuesta. ministro. Pero que ¿Qué quiere que propuesta, cuente. Andrés? Víctor. Por favor. Que haga billetes Bueno, no Por se favor, encerréis. por favor, hombre, por favor. Yo creo Relax que por es aquí, compatible Pepe lo que está y diciendo Víctor. Andrés. Quiero decir, cuando se aprueban los presupuestos, es verdad que hay veces que hay una oposición frontal a los presupuestos y no se plantean enmiendas concretas. Yo pongo ejemplo, mira, espera. Yo pongo un ejemplo concreto. Es que estamos hablando del Espérate, Congreso de espera, Diputados espera, en que concluya, España, Pepe. en donde quien mantiene al gobierno espera, está espera. en contra de hacer esto. Espera. Se llama Sumar, se llama Bildu, se llama... Y no quieren participar Pero si no en la van toma de siquiera a decisiones. reconocer No, a un acto el Pero otro día, tanto que hablamos de el otro día en Pamplona, Pero- se negaron a estar en el acto pero de que es reconocimiento perfectamente al Guardia Civil. legítimo ¿Cómo que va a ser legítimo? como iniciativa Legítimo propia- será, pero Bueno. estáis que es diciendo, o sea, que es perfectamente legítimo estoy- como Ahora iniciativa tiempo para ti, propia Víctor, o Pepe. como enmiendas de la oposición que en el presupuesto de cada ministerio ¿quién se decide el incluya presupuesto? el gobierno, el gobierno a través del Congreso de los Diputados. Pero vuelvo a decir, yo pongo un ejemplo que es muy ilustrativo salvando las distancias. La Diputación de Albacete, que no necesita la oposición porque tiene mayoría, llega a un acuerdo para aprobar los presupuestos provinciales en virtud de enmiendas que lleva a cabo la oposición, en este caso el Partido Popular. Mi pregunta es, y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, que efectivamente parece evidente, y eso no es discutible, que es el señor Marlaska el que desmantela este grupo operativo con la Así falta es. de... Que no es Marlaska, que es la falta de medios personales y materiales. Que tiene que habilitar el No, Congreso de pero los que- El Marlaska es que lo No, desarticula. son dos Marlaska. cosas, Andrés. Nombre y apellido. Por un lado, pagas y como les por un pagas. lado no Como lo le vota. pa- no, ese Como dinero, le pagas, ese pero dinero escucha, que a lo mejor son otras razones no por lo las que vota. desarticula. Lo que él argumenta es su alto coste. Quien ejecuta Pero el alto presupuesto. coste, El último alto responsable. coste, ¿por qué ese alto coste? ¿Cuánto vale? ¿Dónde destina usted ese dinero? Que nos diga, que salga Malaca, si no ha hecho ni declaraciones, si no se ha justificado, no ha dado una explicación. ¿Por qué usted Sí, ese pero yo dinero creo que que estaba estáis destinado a ese grupo Marlaska en contra de de élite? reducir su presupuesto. Vamos, Ah, esto es flipante. de reducir, Bueno, no se lo Andrés, reduce. hemos Pero cortado quítalo aquí y lo a pone. Pepe. No, pero- ¿Cómo lo ha hecho? Vamos a ver. Venga, Andrés, por favor. Estáis focalizando- Por favor. Que es verdad que son Andrés. medios Yo no sé, presupuesto. yo no sé, Que verdad que haya siendo más responsable, a ver. que haya más No, policía hombre, nacional. no, Andrés, no. Tratad de Andrés, relajaros por parece aquí. evidente, Vamos a dejar que parece concluya parece Pepe. evidente que el responsable último es el ministro. Totalmente, Independientemente hombre. de que El sea... responsable por favor. último No, pero espera. Y al final No, uno no no, es... Andrés, sí que No, lo que está quiero de decir- acuerdo en que al final por uno es mucho que ministro digan para las todos. Lo que quiero decir es que el Por responsable mucho es que el las ministro. cosas no son verdad. Otra cosa distinta es que para conseguir los presupuestos necesarios, tanto para recursos humanos como para materiales, es evidente que quien debe de impulsar esas necesidades es el ministro, al margen de que esté ratificado por el Congreso de los Diputados a través de planteamientos propios del propio gobierno o de la oposición. En cualquier caso, la realidad, pero es que si no parece que esté centralizando en la parte política, siendo fundamental, aquí la clave es la falta de recursos humanos y económicos. Venga de donde venga. Pues Totalmente, Ya está. totalmente. No pueden El mandar Congreso de los no Diputados. pueden mandar a la Guardia Civil con una zodia Totalmente. a luchar contra una narcolancha. Sí, pero que es, que es compatible con lo que está diciendo Andrés, es lo que te quiero A ver, decir. ¿cómo se destina ese presupuesto que tiene el Ministerio del Interior? El presupuesto ¿Cómo se habrá- precipita? Habilitándolo presupuesto, si no tiene partida. Claro, Si no esa tiene partida medio. estaba aprobada. Que Es no, él. que no la tiene. Por Dios, Bueno, por Dios. Víctor, creo que No, antes querías intervenir favor. también. El doble de medios Por materiales favor, del Ministerio por del supuestísimo, Interior. No por entiendo. supuestísimo. Duplicarlo, y entonces Por tienes que coger supuestísimo. y habilitar la partida en el Claro. Congreso de los Diputados. Si no hay partida habilitada en el órgano competente, que es el Congreso de los Diputados, ¿qué tenemos? Tenemos cantamañanas.
personas que distraen la atención verdadera. Va a llegar este debate hasta los oídos del señor Marlaska. Víctor. No, yo ya cuando se ha puesto... No, es que antes te echabas las manos en la cabeza y Claro, decías... porque es que no entiendo lo que está diciendo Andrés, no Para entiendo. nada, hombre, el que para ejecuta nada. al final una partida presupuestaria es el ministro cuando tiene esa partida Pero si es que presupuestaria. no tiene, escucha, es que no tiene partida. no tiene partida. No tiene Hace partida. 2 años no tenía dinero. Ese es el problema. No tenía dinero hace 2 años. No tiene, porque hay que Pero si le han obligado... pero si le han por obligado... 2 la partida del Ministerio Escúchame, del ¿me Interior. dejas escuchar? O sea, ¿me dejas hablar o no? Le han obligado desde la OTAN hace ya tiempo. ¿Pero qué tiene que ver la OTAN con el Congreso de los Diputados? Desde la OTAN le han obligado hace mucho tiempo a que tiene que subir la partida. Pero en determinadas situaciones él hace y deshace. Él dice dónde. Y él ejecuta dónde. Pero que tiene que hacer Y él otra es el que ha cosa. dicho. No, Y él es vamos el que a ha ver. dicho que eso es lo fácil que tiene el señor Feijóo. Coger y centralizar. Bueno, espérate. El problema está en el Congreso No, si de el los problema no es Diputados. Sánchez. Los el problema es Hombre, es Feijóo. importante, el debate que estáis abriendo es muy importante. No, Qué el tráfico barbaridad. no es un problema estrictamente español, que es de la Unión Europea. Claro, lo he dicho antes. Volvemos Igual a lo de que se antes, ¿no? habilitan recursos para el control de la inmigración. También se puede Pero plantear vamos la a habilitación ver, de recursos vamos a para ver el si control nos del centramos, narcotráfico. Pepe, Andrés. Antonio lo veo más centrado. Vamos a ver si nos centramos. Claro, no, si os tenéis que centrar en el órgano competente para aprobar el presupuesto. Andrés, es el Congreso de los Andrés. Pero si iba a hacerte la pregunta. Bueno, vamos a ver, Andrés, vamos a acabar con baja un esto tono. rápido. 16 Vamos meses. a- Por favor. Andrés, vamos a acabar Vamos a con esto acabar. rápido. Os pido que bajéis un tono, bajad un tono. Víctor, un segundo. Hay un equipo de élite. Exacto. creado. ¿Quién? Si solo ¿Eh? te iba a Hay que preguntar. pagarle, hay que Va- pagarle. Va- y el- Pero que- Andrés, pero vamos a ver. Andrés, por Había favor, para pagarle, habrá que vamos a pagarle. respetarnos y a tener un poquito de educación. Estoy hablando yo. Hay un equipo de élite de 150 efectivos que entra dentro del presupuesto, que lleva años trabajando, que es un ejemplo en Europa, y llega un señor ministro, En septiembre. llámese Marlaska, y dice, no, esto me estorba. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que él ha argumentado en cierto momento que lo quita, lo que le dice a los mandos de la Guardia Civil, no lo tengo que quitar por su alto coste. Oiga usted, ahora explíqueme que es usted, ministro Marlaska, ¿Por qué ha hecho quien eso? desarticula este equipo para Eso no es verdad, eso no es ¿Dónde va Ah, ese es dinero? una verdad como un Hombre, templo. claro que es verdad. ¿A dónde destina ese dinero? eso- Y esos Baja 150 del to- destina ese y esos dinero? 150 ¿Dónde lo lleva? efectivos. Eso es difamar. Escúchame. No, y no, perderse. eso- Eso- no, yo no difamo Difamar nada. es lo que Yo estás no difamo haciendo. nada. Yo digo verdades como No, templos. vamos a ver. Hay No. que duplicar la partida del Ministerio del Interior. Pero que no hace falta Primer eso, que punto. 150 personas que estaban ahí trabajando las ha difuminado por España y siguen Claro, y trabajando. ha roto para ese el equipo de ministerio. élite. Y lo ha quitado él. ¿Por qué? Claro, Esa Y es el la Congreso de cuestión. los Diputados. Que déjate de Claro, Congreso, por eso. que se llama Marlaska. No, no, Que el ministro hace 16 meses era Marlaska. No. Y el que lo ha No. quitado es él. Que El que lo ha ese- quitado, no es si se lo ha así. quitado, ¿eh? No es Lo que así. sí Y él que tendrá sería que decir, deseable no es es- que sea alto No cono- coste, no ahora lo conocéis tengo que el destinar tema, aquí. ¿eh? Que Ah, vaya no, no, explicando. Sería no. esperable que el No, yo creo que el que está perdido es tú, que he empezado esto. He empezado esto diciendo, y no se me ha escuchado. Qué barbaridad. Fíjate qué fácil solución veo yo como ciudadano. Seré. Duplicar la partida No, del escúchame, Ministerio del escúchame. Interior. Que así de Hay sencillo. 2 naves en Algeciras, al menos yo las vi, llenas de narcolanchas. Que están allí esperando que se pudran. Simplemente. Eso no se podría reciclar y convertirlas en narcolanchas de nuestras fuerzas, De las buenas. de nuestras fuerzas Sí, en del defensa. Estado. No ¿Por sería cuánto más dinero? sencillo. No sería más sencillo. No, no, es que están allí para- duplicar allí, la bueno. partida del Ministerio del Bueno, Interior. no obstante, yo creo que algo que nos... Se me escapan Andrés, muchas chicos, cosas aquí, se me bajad escapan bajad un muchas poquito el cosas. tono. No se Se escapa me nada. escapan muchas cosas. Sí que se están necesita permitiendo. una comparecencia pública del claro, ministro eso por Marlaska, supuesto, claro. porque aquí hay muchas incógnitas que estáis Eso por planteando que son supuesto. Porque es un obviamente ejercicio. interesantísimas y que dan con el kit de la cuestión Oye, y no da se ninguna echen explicación. falta eso. No Eso yo creo que es algo que nos... responsabilidades, Yo he no dicho, dice nada. bien como ciudadano. Para que el Congreso le apriete las que las tuercas, asuma. es información Que las asuma, necesaria. Yo he dicho también No las Los asume. diputados, que el Congreso de casualmente, los déjate del Diputados, Congreso de Diputados, los señores casualmente diputados y hace senadores. 16 meses pasa todo esto en el mismo momento que Marruecos activa otra serie de cuestiones con España, con el gobierno de España, a razón de Ceuta y Melilla. ¡Qué casualidad! Entonces yo quiero que me por lo ahí va el expliquen. tiro, por ahí va el tiro. Yo quiero que me lo expliquen, ¿sabes? Porque yo Exacto. estaba en el Estrecho y allí tienes 3 estados y una zona por donde pasa medio mercado mundial. 3 estados. Si ¿sí? la Porque no se excusa nos es lo olvide del alto que está coste, eso es una Gibraltar. excusa. Está Reino Unido también diciendo que, y Reino Unido ya no es Europa. Esa particular Cuidado. y peliaguda sociedad hay ahí. Entonces, ahí Vamos, hay un componente político muy grande y hay un señor que no da ninguna explicación, que es el ejecutor, que se llama Marlaska, que es el mismo ministro hace 16 meses que hoy. Y el resultado es que
que tenemos, desgraciadamente, a una serie de guardias civiles. No faltaban personas, lo que faltaban eran medios. Faltan personas. En la Guardia Civil faltan personas. No, iban con una Zodiac. Bueno, es que es tremendo. Duplicar de personales y materiales. Viendo cómo se arruinan miles de narcotráficos que tiene allí, miles no, pero cientos sí vi yo, y salen con una Zodiac. Ese es el problema. Vamos a ir con las conclusiones. Para dejar su vida. Víctor. Eso es un asesinato al final, porque le pasaron hasta 5 veces por encima un tío con una narcolancha. Oye, ¿y cómo se activó todo? Como ciudadano también me pregunto, ¿cómo se activó todo? Y a la mañana siguiente esa gente estaba apresada. Oye, ¿no te choca todo esto? A la mañana siguiente no, a los 3 días. Pero hay otros crímenes que pasan y que no pasan. Tardan muchísimo en solucionarse. Esto a los 3 días ya estaban apresados, 6 personas. Nos quedan 5 minutos de debate, Víctor. Sí, son muchas cuestiones de un particular mundo que tampoco desde aquí, a lo mejor desde la lejanía, no dominamos del todo, ¿no? Y hablando de ministros, y con esto acabo, me duele mucho también como ciudadano ver cómo se hacen funerales y se dan media vuelta gente de esos ministros que hablas por un representante de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, por nuestros guardias civiles. Se llama Bildu, se llama en Barcelona, se llama Junts, pero ojo, en Barcelona también se llama el PSOE, que se dio la vuelta y no dijo y no recriminó aquello el otro día. Y este hombre, uno de los dos que ha nombrado él, que yo no me sé los nombres, perdóname que no me lo sepa, Miguel Ángel González y David de origen Pérez. Catalán, ¿vale? Era de Barcelona, nacido en Barcelona. Entonces tenía un porqué que se hiciera allí algo. Estas cosas pasan en Francia, te dan mucho que pensar. Y ahí tienes a un jefe del Estado poniéndose delante del féretro y haciendo un entierro como Dios manda. Y no a ir a ponerse la medallita. Nos vamos a los Goya. Y si no vas y pones la medallita allí. Vamos con las conclusiones, que yo no quiero que os enfadéis más. Es muy duro. Que os hierve la sangre esta noche. También es necesario, pero bueno, un presidente del gobierno tiene que estar donde tiene que estar. Estamos a 5 minutos, recta final del programa, sí. Antonio. Yo hablaba de los dirigentes, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Conclusiones. Que estábamos de luto y él estaba de fiesta. Antonio, ahora si quieres eso te lo dejas para el final. Pepe, bueno, pues sobre los dos temas, escuetísimo, porque estamos ya fuera de tiempo. Sobre el tema de la representación de los trabajadores, que yo creo que es necesario clarificar quién son los interlocutores válidos para modificar y darle salida a las reivindicaciones del sector primario. Creo que hay que clarificar cuál es la representación, porque la ciudadanía en general no puede estar sujeta a manifestaciones públicas cada 2 por 3 de colectivos que, bajo el auspicio de sus reivindicaciones totalmente legítimas, se plantee. Así es que yo creo que eso es necesario, que se plantee una clarificación de esa representación. Y por lo demás, esto parece evidente, que tienen que salir a dar la cara, como estábamos comentando, para clarificar cuál es el problema, si es un problema de recursos humanos o si es de las dos cosas, de humanos y materiales. Víctor. Bueno, del campo, pues ya digo que creo que hay un sistema demasiado rápido de esta llamada revolución verde, que creo que es necesaria, que creo que el objetivo, en eso no estoy de acuerdo con Antonio, creo que los objetivos finales son necesarios por el tema del cambio climático, pero no las formas ni el procedimiento. Creo que hay mucho ahí que mejorar y que flexibilizar. Ya sé que vamos tarde en muchas cosas, pero eso no quita para que de pronto quieras reconvertir todo un sistema de producción y todo lo que va con ello. Y además hay una cosa más, que siempre nos colgamos la medalla de ser los más en Europa. Hay muchos países de nuestro entorno que no han apostado de la misma manera que Europa. Ya sé que esto no es vinculante, pero hombre, lo que hay que tener cuidado es en las comparaciones con nuestros agricultores. Lo decía el otro día y sigue estando en la misma línea en el mismo supermercado. Yo sigo viendo los plátanos de Costa Rica a 50 céntimos el kilo más baratos que los de Canarias. Y estas cosas tienen que... Y es que el ciudadano no quiere no verlo, pero no es de su competencia, ¿no? Es esa incertidumbre que dices, no puedo cambiar yo las cosas. Ahí falla algo. Y no puede ser que de Costa Rica te traigas un plátano de la misma calidad, porque al final te has llevado la semilla allí, prácticamente es igual, porque hace tiempo la banana era diferente, te lo traigas desde muchos kilómetros más allá, desde fuera de Europa, para ser más barato en el lineal final, ¿no? Hay cosas que hacer, fallos que mejorar, y estoy seguro, y pongo el tema del plátano porque así ni nos afecta, ¿no? Pero es que hay muchísimos, legumbres, todo tipo de producción de patatas, tomates, etcétera, etcétera. Respecto al otro, bueno, pues sí me he encendido bastante porque creo que sí que hay responsables y porque no se me ha entendido, lo he puesto desde el principio muy claro, lo que pasa es que creo que tengo que ser más claro para que, entre otros, gente como Andrés me entienda, ¿no? Hay un problema de una permisibilidad muy grande en un mercado de narcotráfico entre 3 países, uno de Europa,
que es España, y ese es el que más nos afecta porque se ha llevado 2 vidas de dos guardias civiles de momento. Otro, un país totalmente externo, y otro que fue Europa y no lo es. Y un estrecho en donde se hace y se deshace todo lo que se hacía y se deshacía antes en Galicia. Y yo he echado de menos, perdóname Andrés, he echado de menos que el máximo responsable en el control por lo que a España le respecta de ese mercado, se llama Marlaska, y es el mismo ya varios años, está con Pedro Sánchez desde el principio, no lo han cambiado, de los pocos que no ha cambiado, pues no haya dado absolutamente ninguna explicación cuando el que ha ejecutado la política de interior de nuestro país ha sido él durante los últimos años. Y él es el máximo responsable de haber quitado a Locón Sur de allí. Él tendrá sus razones, pero yo quiero escucharlas. Porque a lo mejor hasta la semana pasada todo valía. Pero hoy se han llevado 2 vidas de 2 personas que han salido allí a defender una ley que hay, una legislación sobre esa herramienta que hemos hablado de narcolanchas, que insisto, se están pudriendo a manos llenas allí en 2 naves del ministerio, cuando nuestros guardias civiles no pueden salir con ellas y no pueden competir en la misma situación, en la misma igualdad, ¿no? En la misma igualdad de condiciones. Y Tienes se nos Víctor. han matado. Entonces, bueno, pues me da mucha pena y creo que hay un responsable político, claro, en toda la vida. Yo, igual que he dicho antes lo de los derechos humanos, toda la vida ha habido responsables políticos. Parece ser que en este caso no. Y luego ya todo lo demás, si quieres lo hablamos, pero lo del Congreso de Diputados, por ahí no, ¿eh? Porque ahora mismo el Congreso de los Diputados se basa en una mayoría en donde la mayor parte no está de acuerdo siquiera en que la Guardia Civil, en muchos de nuestros territorios, sea el máximo representante de la seguridad. Y con eso acabo. Andrés. Yo quisiera en primer lugar mantener y agradarme y felicitar a todos aquellos que han dado lugar a las manifestaciones de los agricultores, porque sean a través de asociaciones, sea a través de título individual, es de agradecer que se manifieste. Y que el problema no está en la representación de las asociaciones, sino en la administración, que en España ocupa algo así como el 55% de la responsabilidad en los problemas. Y mientras que tengamos unos responsables que están sentados en sillones cómodamente, tendremos totalmente alejado y abandonado el mundo del campo, el mundo de la agricultura, que exige que verdaderamente haya un cambio profundo y que los meapilas que ocupan esos puestos de una vez por todas, pues si se tienen que ir a la embajada de Marruecos, que se vayan a la embajada de Marruecos, donde parece ser hizo una debida gestión. Y desde luego lo que no puede ser es ser un correveidile. Hoy estoy de diputado, hoy estoy de líder sindical y paso mañana de consejero, porque al final la distancia es tan profunda del mundo del campo que no da la solución. Y los agresores no van a dar la solución a las víctimas. El campo necesita soluciones desde el campo. Y hasta que no se le dé el protagonismo que tiene, no se va a solucionar. Por lo tanto, agradecer las manifestaciones, sean por asociaciones o sean por título individual. Y respecto del tema del narcotráfico, mantenemos que es necesario que el Congreso de los Diputados y el Senado habiliten partidas de forma urgente y para este ejercicio, incluso el año que viene, para que se doble el número de miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es imprescindible para que las anécdotas que ocurren, incluso aquí en Albacete, todos conocemos el tema de las 600, todos sabemos las limitaciones que hay para acceder a las 600 y que no se hace nada. Todos hemos conocido esta semana y nos hemos alegrado de que la Guardia Civil haya detenido en Tarazona un narcotráfico que se dedicaba a vender y de manera reiterada con antecedentes y demás. El tema de la droga es algo que exige una mayor dedicación y sobre todo, insisto, de medios materiales y personales. Y los medios materiales y personales hay que pagarlos. Y eso solamente va a ser posible si el Congreso de los Diputados habilita partida. Y me da igual que Marlaska cese o deje de cesar, porque si pasó mañana Marlaska lo cesan y nombran a otro ministro, tendremos las mismas circunstancias si no tiene partida presupuestaria con la que pagar los medios personales y materiales que son imprescindibles y necesarios. Por lo tanto, la solución tiene que venir ya. Antonio. Bueno, empezando por los agricultores, Víctor, que decía que no estaba de acuerdo conmigo, ¿no? En la Agenda 2020-2030, bueno, en el fin te he dicho, Antonio.
Bueno, es un hecho, se puede estar más o menos de acuerdo, pero es un hecho, es totalmente objetivo, los agricultores los tenemos en las calles, cada vez hay más agricultores y más ganaderos que dan a la ruina, cada vez hay más explotaciones agrícolas y ganaderas que cierran, que, como he dicho antes, son 157.000 hectáreas en Castilla-La Mancha que han tenido que ser abandonadas por falta de sostenibilidad, por falta de rendimiento, y por tanto esto va a más. Por tanto, como antes decía, pues hay que marcar una ruta consensuada para salvaguardar esas explotaciones agrícolas y ganaderas, para hacerlas sostenibles y sobre todo también por ese anhelado legado, ¿no?, de esas nuevas generaciones que deben de coger ese legado, como digo, y seguir con ellas adelante, porque estamos hablando, y además estamos en una tierra castellano-manchega que es uno de los principales motores económicos para nosotros. Por tanto, los dirigentes de Castilla-La Mancha pues tienen una obligación quizás aún mayor. El tema de Marlaska, no Marlaska, Guardia Civil, Marlaska dimisión, es el máximo responsable. Él es el que desarticula y quita medios a la zona que está sufriendo la gran lacra que supone el narcotráfico, y él es el máximo responsable. Él es el que juega con un presupuesto en el Ministerio de Interior, y él es el que decide esas partidas si van aquí o van allá. Él decidió en un momento dado que, ojo, y creo que Víctor antes ha dado en la tecla, la excusa que él ha dado, la explicación que él ha dado a los mandos de la Guardia Civil es su alto coste. No sabemos si esa es la realidad, pero esa es la explicación que ha dado. Eso estamos esperando, entre otras cosas, su rueda de prensa y sus explicaciones y sus argumentos. Pero, y si no quiere que no la dé, que dimite y se vaya, porque sobra. Estoy hablando, Andrés. Sobra porque hablamos de personas. No levantéis la polvareda. Y sobra porque hablamos de familias. Hablamos de niños que han quedado huérfanos, hablamos de mujeres que han quedado viudas, y padres que no van a poder volver a ver a sus hijos, como Miguel Ángel González y David Pérez. Y la verdad que, bueno, hasta me emociono, ¿no?, un poco de esa situación y de esa injusticia, ¿no?, de personas que luchan y velan por nuestra seguridad y se les venda de esa manera, ¿no? Se les mande con 2 días, con el mar movido, a luchar contra los narcotraficantes que no tienen pudor ninguno. Por tanto, quería acabar con mi máximo reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, al Ejército, a la Policía Nacional, que velan por nuestra seguridad, que velan por nuestro bienestar. Gracias a todos ellos, y que la ciudadanía de a bien, la ciudadanía están súper agradecidos con ellos, y se los reconocemos su valor y valía. Y por tanto, pues bueno, que gracias. Encomiable labor, desde luego, y bueno, desde aquí, desde Visión SIS Televisión, por si acaso nos ven por allá, bueno, pues nuestro más sentido pésame a las familias. Aquí lo tenemos que dejar, estamos fuera de tiempo, como nos sucede a veces en Calle Ancha. Ha sido un debate, bueno, pues como ven, bueno, pues muchos puntos de vista, en algunos momentos acalorado. Esto es la particularidad de los debates son así. Aquí lo dejamos, estaremos pendientes de cómo discurren todos los acontecimientos, sobre todo en el campo, bueno, pues toda la actualidad local, provincial, regional, lo que decimos siempre, lo que nos pida paso, aquí estaremos esperándoles el jueves que viene. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.